La alquimia es la técnica científica para entender la estructura de la materia, descomponerla y reconstruirla. Si se practica bien, hasta permite crear oro desde el plomo. Sin embargo, como toda ciencia, sigue algunos principios básicos, como la ley del intercambio equivalente que dice que para crear algo de igual valor debe perderse. Y de eso no se trata la vida. El hombre que desea obtener algo siempre debe dar algo a cambio. Hola, yo soy Lola y hoy vamos a tratar de escapar de las leyes de la alquimia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Fullmetal Alchemist fue un manga escrito e ilustrado por Hiromu Arawaka, publicado en la revista Shonen Gangan. Tuvo 2 adaptaciones anime, ambas realizadas por Studio Bones, reconocido por Boku no Hero Academia. La primera adaptación se estrenó el 4 de octubre de 2003. Tuvo 51 episodios y una película secuela. Fue muy criticada por los fans del manga, ya que cuando el anime estaba en transmisión, el manga todavía se estaba publicando, por lo que el estudio decidió hacer su propia trama y final original. Este anime fue transmitido en América en el legendario canal de Locomotion, que después se transformó en Animax. Pero al estar en el mismo canal de Evangelion pasó desapercibido para los otakus del tercer mundo. Tan grande fue el descontento con la primera adaptación que se hizo una segunda en el 2009. Fullmetal Alchemist Brotherhood, completamente fiel e idéntica al manga. Aún así, ambas adaptaciones son disfrutables por la variedad de colores y escenarios. Además que los soundtracks de ambas adaptaciones son recordados hasta hoy, especialmente los openings y los endings. Incluso Michiru Oshima, quien hizo el soundtrack de la primera adaptación, ganó el premio Tokyo Anime a Mejor Música por El Conquistador de Shambaya. Los seiyūs de los personajes son profesionales reconocidos como Romi Paku, reconocida por sus papeles de jóvenes prodigios, y Rie Kujimiya, apodada la Reina Tsundere. Fullmetal Alchemist es uno de los mangas más conocidos del mundo. Fue conocido como tal en el año 2006, superando a los en ese momento populares Naruto, Bleach y One Piece, conocidos en ese momento como el Trío de Oro, nombrados así por la revista Shonen Jump. El secreto del éxito de esta Fullmetal Alchemist es que cuenta con su propio universo fantástico, incluyendo glosario y cronología histórica, con un estilo steampunk inspirado en la segunda revolución industrial europea, introduciendo creativamente una ciencia avanzada, la alquimia y toda su mitología, como es la piedra filosofal, los homúnculos, las quimeras, etc., con un método realista al tener sus leyes y limitaciones, ya que solo los alquimistas pueden utilizarla bajo un principio esencial por la cual se rigen todos los participantes, la ley de intercambio equivalente. Solo se puede ganar algo luego de dar algo del mismo valor. Nada es gratis en esta vida. Ese es el mundo fantástico de Fullmetal Alchemist, donde viven Edward y Alphonse Elric, 2 hermanos que quedaron huérfanos cuando su madre, Trisha, murió por una enfermedad y su padre los abandonara cuando eran pequeños. Por eso, Edward decide usar la alquimia para revivir a su madre, con una técnica llamada transmutación humana. El proceso fracasa y Edward pierde en primera instancia su pierna izquierda y luego su brazo izquierdo al salvar a su hermano, que había perdido su cuerpo entero, para poder sellar su alma en una armadura. Al ver el potencial de los hermanos, un alquimista llamado Roy Moonstan le ofrece a Edward unirse al ejército. No los estoy obligando, solo les estoy ofreciendo la posibilidad. Y convertirse en alquimista estatal, para utilizar sus recursos para investigar cómo recuperar sus cuerpos. Este acepta, por lo que su amiga Winry, con la ayuda de su abuela, le construye prótesis para su brazo y pierna faltantes, llamados Auto-Mail. Y es de esta forma que averiguará sobre la piedra filosofal como método de recuperar sus partes faltantes y el cuerpo de Alphonse. A partir de allí comienzan los viajes que el alquimista de acero y su hermano, encerrado en una armadura, realizarán para encontrar la mítica piedra filosofal, conociendo en el camino varios personajes que también la buscan, a otros que quieren vengarse del ejército y sus alquimistas estatales, además de meterse en las intrigas políticas que gobiernan su país. Los personajes van cambiando y madurando al punto de que la misma Arawaka admitió que cambió el final de la historia porque varios personajes habían crecido demasiado. Algunos de los más conocidos son el anteriormente nombrado Roy Moonstan, el almirante Armstrong y el grupo de homúnculos. Estos últimos son los principales antagonistas creados por piedras filosofales.
Y no solo afectan la misión de los hermanos Elric al mostrar que la piedra existe, sino que estas criaturas, que representan los 7 pecados capitales, tienen sentimientos y buscan un sentido a su propia existencia. Fullmetal Alchemist es una historia épica. Es el derrotero de 2 hermanos en busca de sí mismos. Fullmetal Alchemist es también una reflexión que nos muestran los horrores de la guerra y cómo afecta tanto a soldados como a civiles por igual. Que muestra cómo el poder se concentra en unos pocos y corrompe tanto física como mentalmente a las personas. Y cómo la familia en muchas veces es el único punto de apoyo. Pero sobre todo Fullmetal Alchemist nos enseña cómo el amor puede salvarte y mostrarte la belleza de la vida sin que tengas que dar nada a cambio. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. Si llegaste hasta aquí, ponle me gusta, comparte el video con todos tus amigos y dale manita arriba. Y no te olvides que la tendencia es una simulación. ¡Chao!